A Mateo le gustaba esperar en la entrada del pequeño parque, sentado en una banca verde que tenía la pintura desgastada. Siempre llegaba 20 minutos antes, siempre con la misma ilusión. Ese día, mientras movía sus pies nerviosos y sostenía un dibujo arrugado entre sus manos, algo raro comenzó a sentirse en el aire, como si supiera, sin querer aceptarlo, que ese día no sería como los anteriores. Esa tarde, Mateo esperaba a su papá. Otra vez. Mateo tenía 8 años, una risa fácil y una manera curiosa de mirar las cosas. Siempre veía lo bueno antes que lo malo. Su papá, Julián, trabajaba como repartidor. Un hombre que parecía correr siempre, correr detrás del tiempo, detrás del dinero, detrás de las promesas que hacía sin pensar. Decía cada semana, el sábado sí llego a tiempo, hijo. Pero el sábado llegaba y él no. O llegaba tarde o llegaba cuando ya estaba oscuro. Mateo no se quejaba nunca. Cuando su mamá le preguntaba si quería dejar de ir al parque, él respondía, no mamá, él va a venir. Esta vez sí. Ese día Mateo llevaba un dibujo. Un hombre de barba, una bicicleta roja y un niño a su lado. Encima, con letras torcidas, papá y yo. Lo había hecho en la noche anterior y lo cuidó todo el día como si fuera un tesoro, pero el reloj ya marcaba las 4:30. 30 minutos tarde. Otra vez. Mateo seguía esperando, pero algo dentro de él empezaba a cansarse. Julián pedaleaba con fuerza, esquivando autos, sudando, maldiciendo su mala suerte. Llevaba 2 entregas atrasadas. El jefe lo llamó 3 veces y cada llamada significaba una deuda más de tiempo, de cansancio, de vida. Mientras pedaleaba, pensaba, solo es un rato, Mateo entiende, pero en el fondo sabía que no era cierto. El niño entendía demasiado y eso era lo que le dolía. A las 5:10, Mateo ya no miraba hacia el camino donde siempre aparecía su papá. Miraba hacia el suelo. El dibujo que llevaba más de una hora apretando se arrugó entre sus dedos. Un pequeño viento lo levantó, empujándolo a la orilla de la banca. Mateo lo miró y por primera vez en meses no lo recogió. Eso fue lo que su mamá notó cuando llegó por él. Hijo, ¿no lo vas a guardar? No importa, mamá. Era la primera vez que Mateo decía algo así. Por la noche, Mateo dejó sus zapatos junto a la puerta como siempre, pero no preguntó si su papá había llamado. Ese silencio fue el verdadero quiebre. A las 5:40, Julián llegó al parque, respirando como si hubiera corrido medio mundo. A las 5:40, Julián llegó al parque, respirando como si hubiera corrido medio mundo. Miró la banca vacía, miró el dibujo tirado en el suelo, lo levantó, lo alisó con culpa. Se quedó parado ahí sin saber qué hacer con ese pedazo de papel que parecía pesar más que una piedra. Ese dibujo fue el primer golpe, pero lo que vendría después lo rompería de verdad. Cuando llegó a casa, Mateo ya estaba dormido, o eso creía. Entró al cuarto y lo vio acostado de lado, con la lámpara encendida. En la mesita había varios dibujos, de bicicleta, parques, helado, todos con la misma figura adulta. Julián tragó saliva, sintió vergüenza, dolor, rabia de sí mismo. Estuvo a punto de acariciarle la cabeza, pero algo lo detuvo. Mateo abrió los ojos, no sonrió, no se incorporó emocionado, solo dijo bajito, hola papá, y nada más. Ese nada más fue una puñalada. El niño siempre tenía preguntas, siempre quería contarle algo, siempre se le iluminaban los ojos cuando lo veía, pero esa noche no. Esa noche Mateo ya no esperaba nada. Al día siguiente, mientras desayunaban, Mateo dijo algo que dejó a su padre sin aire. Papá, si estás ocupado, ya no tienes que ir al parque. El padre sintió que el mundo se le hundía en el pecho. Hijo, yo quiero ir. No pasa nada si no puedes, respondió Mateo sin mirarlo. Uno se acostumbra. Esa frase, esa frase le rompió el alma. No era reclamo, no era enojo, era resignación. Y la resignación de un niño duele más que cualquier grito. Esa misma tarde, Julián pidió un cambio de turno. Le dijeron que no. Insistió, lo regañaron. Insistió otra vez. Lo amenazaron con despedirlo. Aún así, insistió. Terminó perdiendo una parte del sueldo, pero ganó tiempo. Por primera vez en muchos meses se presentó en el parque a las 3:55, 5 minutos antes, solo que Mateo no estaba. Ese fue su castigo y su oportunidad. Corrió hacia la casa, la voz rota, las piernas temblando. Cuando entró, Mateo estaba armando un rompecabezas. Hijo, hoy sí fui. No sabía. Lo sé. Julián respiró hondo.
pero mañana voy a estar ahí y pasado mañana y todos los días que tú quieras esperarme. Mateo lo miró desconfiado, no enojado, solo cansado. ¿De verdad? Sí, de verdad. Y esta vez no fue una promesa vacía, fue decisión. Durante semanas, Julián llegó temprano. Al principio, Mateo iba con cautela, después con alegría, después corriendo. Padre e hijo comenzaron a recuperar algo que nunca debieron perder. El dibujo arrugado fue reemplazado por uno nuevo, uno donde se veía un padre sosteniendo la mano de su hijo, y esa vez el papel estaba perfectamente recto. Con el tiempo, Julián entendió algo que nunca se había detenido a pensar. Los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres presentes. Y Mateo dejó de esperar solo cuando comenzó a caminar acompañado, porque a veces lo que un niño más desea es que por fin llegue alguien que no vuelva a llegar tarde. Si esta historia te recordó que la presencia vale más que las promesas, o que a veces las heridas se curan con tiempo y constancia, suscríbete al Legado Humano. Aquí cada relato toca el alma, y cada alma tiene un legado que contar. Activa la campanita para no perderte más historias como esta, porque cuando alguien llega a tiempo, todo puede cambiar. Nos vemos.